Hola amigos, bienvenidos a esta nueva sesión titulada Líneas Base. En este video entonces vamos a hablar de cómo contempla el PMI el desarrollo de las líneas base, cuál es su significado, qué representan las líneas base y cuál es su impacto hacia el futuro del proyecto, hacia las fases de ejecución. Y también vamos a ver otros entregables que son muy importantes desde la perspectiva metodológica que el PMI propone. Vamos a hablar de el plan para la dirección del proyecto, otro entregable bastante importante, bastante relevante, y vamos a hacer referencia a la evaluación financiera. Acompáñenme. Vamos a arrancar entonces esta sesión hablando, preguntando ¿en qué consiste el concepto de las líneas base? Pues de acuerdo con las buenas prácticas del PMI. Es usual que uno escuche a las personas utilizar el término líneas base o en algunos casos ni siquiera se usa el término, sino que se hace referencia directamente al alcance formal del proyecto, al cronograma formal del proyecto o el contrato, o al estimado de costos del proyecto o el contrato, sin saber que lo que tenemos allá probablemente será las líneas base. Entonces vamos a hablar de ese concepto que es importante porque traza un poco lo que es la filosofía del PMI, ¿sí? Si uno mira en detalle y bueno, ya después de uno tener experiencia y conocer bien el PMI, se da cuenta que un poco la filosofía del PMI es tener unas fases de planeación para establecer la planeación del contrato o el proyecto, y algunos de los entregables más importantes son precisamente las líneas base. Entonces es de lo que vamos a hablar a continuación. Bueno, aquí lo único que quiero mencionar es que recordemos que cuando un proyecto arranca, los proyectos surgen típicamente al interior de las organizaciones, ¿no? Surgen por acá. Volvamos al ejemplo que he citado, el caso de la planta de producción de alimentos. Tiene una necesidad, quiere construir una nueva planta, ¿sí? Es decir, tiene una idea para explotar una oportunidad o para dar respuesta a una necesidad. Y tienen, el objetivo es que eso un día llegue a ser una fábrica, un edificio, ¿sí? Con unos equipos, con unos recursos asociados que puedan poner en operación esa planta para que así empiece a producir los alimentos que están dentro de su alcance. Entonces, como parte de ese ciclo de vida del proyecto, el PMI dice que hay una fase es de planeación, una fase típicamente de ejecución y una fase de puesta en operación y cierre, o aquí la llamamos precomisionamiento, comisionamiento y puesta en operación. Pues bueno, resulta que el PMI, y sin entrar mucho en detalle en estas fases de planeación, porque hay mucho por decir, hay cursos completos para barrer cada una de estas fases, pero aquí para el fin para el propósito que nos atañe, para el curso que estamos orientando, es importante mencionar es que el PMI nos da una serie de buenas prácticas para empezar a llevar nuestro proyecto, de que es una idea, de que es algo abstracto si se quiere, que no se conoce su detalle, a través de las diferentes fases, ¿sí? Hasta que un día lo tenemos aquí. Es decir, hasta que un día lo tenemos totalmente planeado. ¿Qué quiere, perdón, qué quiere decir que lo tengamos totalmente planeado? Que hemos estructurado una idea, que la hemos desarrollado, que hemos identificado los involucrados, que hemos recopilado los requisitos, que sabemos cómo es la mejor manera de dar respuesta a esa necesidad o oportunidad, que hemos desde luego definido un alcance, es decir, el trabajo que está dentro del proyecto y el trabajo que no hace parte del proyecto, es decir, los límites del alcance también los hemos establecido claramente, que seguramente ya tenemos un cronograma, que seguramente tenemos un estimado de costos. Para llegar a tener eso, pues seguramente tenemos diseños, cuando digo diseños me refiero a ingenierías de detalle, es decir, que hemos pasado por ese proceso de desarrollar ingenierías conceptuales, ingenierías básicas, hasta llegar al detalle de las ingenierías, que hemos empezado o estamos adelantando el proceso de trámite de las licencias, que hemos desarrollado el plan para la dirección del proyecto, bueno, muchas cosas más
que se desarrollan durante las fases de planeación de un proyecto. Pero al final, entonces, de esa etapa de planeación hay unos entregables que desde la perspectiva metodológica, es decir, desde a la luz de las buenas prácticas del PMI, son muy importantes y una de ellas, pues en efecto, son las líneas base, que es el tema que nos atañe acá, las líneas base. Otro de los entregables importantes, solo por mencionarlos, es el plan para la dirección del proyecto y el otro es lo que denominamos la evaluación financiera. Digamos que el PMI no hace mucho detalle en cómo realizar una evaluación financiera y menos cómo realizar una evaluación financiera para un proyecto de construcción. Pero sí dice de la importancia de establecer esos indicadores financieros para poder medir objetivamente qué tan bueno es el proyecto y si vale la pena su ejecución. Entonces, sepan ustedes que me voy a centrar en un poco establecer aquí esa definición para líneas base e incluso voy a dar una definición rápida para lo que es el plan para la dirección del proyecto y lo que sería una evaluación financiera, desde luego. Entonces, vamos a empezar a hablar primero de las líneas base, ¿sí? Que las líneas base son ese alcance, ese cronograma. Entonces ya estamos hablando de una segunda línea base, primera el alcance, segundo el cronograma, esos costos, tercera línea base, que durante la fase de planeación hemos definido para el proyecto, es decir, planeamos el proyecto y dijimos, este es el alcance, este es el cronograma, estos son los costos, y sobre los cuales la compañía tomó una decisión, porque no hay que olvidar que al final de esta fase de planeación se hace una evaluación de si el proyecto debe continuar o no, de si se debe invertir los recursos de la fase 4 de la fase de ejecución, que típicamente son entre el 85 y el 95% de los recursos totales del proyecto. Es decir, estamos tomando una decisión fundamental porque el Pareto, la mayor cantidad de recursos aún no se han invertido y estamos tomando la decisión de si vale la pena invertirlos. Entonces, lo que estamos haciendo es presentar un alcance, un cronograma y unos costos que son un factor crítico preponderante en la toma de decisión de si el proyecto continúa. Y al ser un factor preponderante, ¿sí? Definen nuestro norte en el proyecto, pero además, y aquí entra el concepto de línea base, pues son un alcance, un cronograma y unos costos que no podrán cambiarse arbitrariamente, es decir, no podré yo decir en algún momento de la ejecución, oiga, no voy a desarrollar ese alcance, sino voy a desarrollar este alcance menor. O no voy a cumplir ese tiempo, sino que me va a demorar un poco más. O, oiga, no va a necesitar esa plata, sino que voy a necesitar más. No, se supone que ya definí el alcance, el cronograma y los costos, porque mi objetivo es cumplir con ese alcance, ese cronograma y esos costos. Y en ese sentido, entonces, las líneas bases se convierten en el marco de referencia, ¿sí? En el marco de referencia basado en mi planeación, porque fueron desarrolladas durante mi etapa de planeación, en mi marco de referencia, esta será la definición, para medir el desempeño del proyecto en términos de alcance, en términos de cronograma y en términos de costos. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Sí? A lo que quiero hacer referencia es que después de aprobado el proyecto y cuando se empiece la etapa de ejecución, ¿sí? Empezamos a ejecutar, y entonces vamos por acá, en este punto del proyecto un día, ¿sí? Estamos aquí paraditos en el tiempo. Y entonces tendremos que ir paulatinamente pensando, ¿sí? Como ustedes lo intuirán, en cómo vamos en términos de alcance, en cómo vamos en términos de cronograma, en cómo vamos en términos de costos. Y la respuesta a esas preguntas se dará pues yendo a comparar cómo va la obra ejecutada, cómo va el proyecto que estamos ejecutando respecto a lo que hemos llamado líneas base. Es decir, la línea base, hablemos de un caso específico, hablemos de la línea base del cronograma. La línea base del cronograma nos mostrará cómo están planeadas las actividades en términos de tiempos
Y para saber si vamos bien en términos de cronograma, tendremos que ir a mirar nuestro proyecto, nuestra obra, hacer seguimiento sobre nuestro proyecto y nuestra obra, ver la cantidad de obra ejecutada y luego comparar esa cantidad de obra realmente ejecutada versus la cantidad de obra que debiéramos llevar ejecutada de acuerdo con la línea base de cronograma. En ese sentido, la línea base de cronograma es el marco de referencia para medir el desempeño del cronograma, para medir cómo vamos en la ejecución de las actividades respecto al tiempo en el proyecto. ¿Listo? Entonces esa es la definición que vamos a dar. Las líneas base son el marco de referencia para medir el desempeño del proyecto en términos de alcance, en términos de cronograma y en términos de costos. ¿Listo? Y desde luego son elaboradas durante la etapa de planeación del proyecto y digamos que se formalizan al final de la etapa de planeación cuando la organización toma la decisión de ejecutar el proyecto. Cuando la organización dice, oiga, listo, ese alcance, estoy de acuerdo con ese alcance, listo, me parecen bien esos tiempos, listo, entiendo que esos son unos costos razonables, ejecutemos, tome el dinero para que usted ejecute la fase 4, se entiende que en ese momento el alcance, el cronograma y los costos digamos que quedan oficialmente como líneas base. Alguien podría preguntarse en este punto, oiga, ¿y qué pasa si por alguna razón durante la ejecución necesito cambiar una línea base? Pues bueno, no es el momento de dar respuesta a esa inquietud. Más adelante, cuando veamos cómo se gestionan las líneas base en la etapa de ejecución, ¿sí? Puedes entrar en ese detalle. Por el momento estamos hablando de las líneas base que son el resultado de las fases de planeación. Quiero hacer un breve comentario, una breve referencia hacia los otros entregables importantes que mencioné acá. Ustedes recordarán que mencioné las líneas base, mencioné el plan para la dirección del proyecto. El plan para la dirección del proyecto no es el objeto de este curso. Este curso quise centrarlo en las líneas base por su relevancia, por su importancia. Pero es importante saber que el plan para la dirección del proyecto también es un entregable importante del proyecto, ¿sí? El plan para la dirección del proyecto es un documento en el cual se hace la adaptación de las buenas prácticas que hay, ¿sí? Las buenas prácticas, en este caso el PMI, si se están utilizando esas como referencia, al proyecto en particular, ¿sí? Es decir, todos los proyectos, incluidos los contratos para el desarrollo de una obra que, como ya hemos visto, son un caso particular de proyecto, pues son únicos, ¿sí? Y en ese sentido hay que aplicarles buenas prácticas de acuerdo con sus necesidades, de acuerdo con sus particularidades. Hay que buscar qué les agrega valor y centrarnos en esas buenas prácticas que agregan valor. Pues bueno, el plan para la dirección del proyecto hace eso, o sea, es un documento que nos dice, ¿sí? Cómo vamos a gestionar el proyecto, cómo vamos a gestionar, esa es la pregunta que responde el cómo. Bueno, hice el signo de interrogación antes de la palabra, pero lo voy a volver a hacer aquí. El cómo nos dice el cómo vamos a gestionar el proyecto de aquí en adelante. ¿Qué buenas prácticas vamos a usar? Normalmente está integrado, dice el PMI, por los planes de gestión subsidiarios. ¿Eso qué significa? Que es un documento que compila el plan de gestión del alcance, es decir, cómo vamos a gestionar el alcance durante el proyecto, el plan de gestión del cronograma, cómo vamos a gestionar el cronograma durante el proyecto, el plan de gestión de los costos, cómo vamos a gestionar los costos durante el proyecto, ¿sí? Y no solo se restringe a las líneas base, no, sino que también dice cómo vamos a gestionar los riesgos, cómo vamos a gestionar la calidad, cómo vamos a gestionar los recursos, cómo vamos a gestionar las adquisiciones, ¿sí? Si alguno de ustedes llega a querer que yo les comparta un plan para la dirección del proyecto, para verlo, por favor escriban, comenten y desde luego se los compartiré. Por último, quiero hablar de la evaluación financiera. Ese es el tercer entregable que yo eh, resalté desde el componente metodológico, ¿no? Es decir, hay muchos más entregables que se desarrollan en la fase de planeación, pero estos tres son como los más relevantes desde la perspectiva de las buenas prácticas metodológicas. Entonces, la evaluación financiera sencillamente es porque
vamos a necesitar una herramienta que nos diga si ese proyecto con ese alcance, con esos tiempos, con esos costos, vale la pena ejecutarlo. Pero ¿cómo sabemos si el proyecto vale la pena ejecutarlo? Porque recuerden que los proyectos se desarrollan, si los proyectos son esfuerzos, requieren recursos, pero se desarrollan porque uno tiene una expectativa en el futuro de obtener unos beneficios, ¿sí? En algunos casos, en algunos proyectos, los beneficios son un retorno en dinero, o sea, vamos a ganar dinero. En otros casos, en otros proyectos, el retorno es más de tipo impacto social, ¿sí? Vamos a obtener unos beneficios para la comunidad, mejora de la calidad de vida, no son tan fáciles de cuantificar en términos de dinero. Aquí nos vamos a centrar más en los primeros, en los que, porque típicamente los contratos, que es el eje central de nuestro curso, buscan ese beneficio, o sea, las empresas que ejecutan contratos buscan ganar dinero. Entonces nos vamos a centrar más en ese tipo de contratos. Pero para redondear la idea, lo que quiero señalar aquí, muchachos, y voy a borrar para que sea totalmente claro, es que los proyectos, voy a pintar aquí una línea de tiempo. Imagínense que esto es una línea de tiempo, ¿sí? Con años, supongamos, años. 2, 3, 4, 5. Siempre, cuando uno habla financieramente de proyectos, por notación, el primer periodo se asume como el periodo cero, eso es por notación. Pero lo que quiero decir aquí es, imagínense que nosotros desarrollamos un proyecto en el primer año, la construcción de un edificio. Ponemos una flechita hacia abajo simbolizando que invertimos recursos, porque los proyectos son esfuerzos. Pues bueno, nosotros seguramente invertimos esos recursos. Imaginémonos de nuevo el caso de la planta de producción de alimentos. Vamos a ponerle un nombre a esa planta, vamos a llamarla planta Misquecitos, ¿sí? Misquecitos, una planta que produce derivados lácteos, y adquirió ese nombre, Mis Quesitos. Y entonces invertimos ese dinero en la construcción de la planta y luego la vamos a poner en operación y lo que vamos a esperar es unos ingresos año por año, ¿cierto? Derivado de que vamos a estar vendiendo quesos que antes no vendíamos. Es decir, si antes la empresa vendía 500.000 quesos por día, con la entrada en operación de la planta va a vender 600.000. Eso es lo que se espera, es decir, va a vender 100.000 quesos más. Esos 100.000 quesos y los beneficios que me traigan esos 100.000 quesos, pero analizados ya por año, no por día, sino por año, ¿sí? Es decir, tendría que uno hacer la conversión y todo eso y echarle matemática, pero lo que quiero señalar es que esos quesos que antes no vendíamos y que ahora estamos vendiendo es el beneficio del proyecto, ¿sí? Y entonces modelamos eso en el tiempo y la pregunta que al final queremos responder nuevamente, la pregunta es, oiga, ¿vale la pena invertir estos recursos dadas esas expectativas que tenemos de beneficios en el futuro? Es decir, vamos a cruzar dos variables, la inversión, el flujo de la inversión y los ingresos, el flujo futuro de los ingresos en una herramienta matemática que la vamos a llamar evaluación financiera, ¿sí? Y la evaluación financiera será la que nos dé un indicador financiero, o sea, un número, ¿sí? Con la ventaja que tienen los números, ¿no? Y es que los números, pues uno los puede comparar y entonces puede empezar a decir este proyecto es mejor que este otro o este proyecto es bueno o es malo comparado con otra cifra, desde luego, con otro proyecto, con otro indicador. Entonces, este es el tercer componente. En este curso veremos rápidamente algo de evaluaciones financieras por allá en una sesión más adelante. Quiero rematar esto recapitulando, ¿sí? Porque ya expliqué lo que son las líneas base y era el objetivo de esta sesión. Pero no olvidar que como hacemos todo este trabajo, permítanme borrar de nuevo acá. em, Ay, no borro. Permítanme, ya, ahora sí. Entonces, como hacemos
o más bien para hacer todo este trabajo de las fases de planeación y finalmente llegar, ¿sí? Aquí a tener muchos de los entregables que he mencionado, sí, todos los entregables que he mencionado, incluso algunos más que no menciono, pero que también son importantes, pues tenemos unas buenas prácticas, ¿no? En el caso de la sexta edición, como ya lo dije en un video anterior, unas buenas prácticas que son muy del hacer, que nos muestran mucho el detalle de cómo se hace y por eso utilizaremos este libro más que incluso el de la séptima edición, porque el de la séptima edición, les había dicho, es un tanto más filosófico, no entra tanto en el detalle, da unos principios y unos dominios que se apalancan, que son amplios y se apalancan en otros textos como en la sexta edición. ¿Mm? Entonces nos apalancaremos en las buenas prácticas del PMI, tanto en el PMBOK sexta edición como en el PMBOK séptima edición, pero particularmente, como les digo, en el sexta edición, y con eso quiero cerrar, porque entonces cobra importancia esta matriz que es conocida como la matriz de procesos del PMBOK sexta edición, en el que hay unas áreas de conocimiento. Aquí están las áreas de conocimiento, son 10, ¿sí? Integración, alcance, tiempo, costo, calidad, recursos, comunicaciones, riesgos y adquisiciones e interesados. 5 grupos de procesos, 5 grupos de procesos de inicio, de planeación, de ejecución, de monitoreo y control y cierre. Aquí quiero mencionar que esto no son fases del ciclo de vida del proyecto. Ese es un error conceptual que la gran mayoría de personas comete. Incluso a veces uno ve a las universidades eh, haciendo publicidad de cursos de gestión de proyectos diciendo que estos son fases del ciclo de vida del proyecto. Eso es un concepto equivocado. Más adelante haré un video con respecto a eso. Estas sí se parecen, los nombres de los grupos de procesos sí se parecen a las fases del ciclo de vida, como a los nombres, pero no son lo mismo, ¿sí? Porque no existe, por ejemplo, una fase que se denomine de monitoreo y control, ni debería existir, ¿sí? Eso sería ridículo pensar en que uno tenga una fase en el ciclo de vida de un proyecto en la que solo haga monitoreo y control. No, uno hace monitoreo y control en simultáneo con el trabajo que va desarrollando el proyecto. A eso me refiero. Pero bueno, ese no es lo que quiero señalar. En lo que quiero enfatizar es que dentro de esta matriz, que está constituida por áreas de conocimiento y por grupos de procesos, tenemos 49 procesos, estos que ven ustedes acá, 49 procesos. Quizá aquí sí sea conveniente cambiar el color, ¿sí? Entonces tenemos aquí dentro de esa matriz tenemos 49 procesos y muchos de ellos es en los que nos apalancamos, ¿sí? O casi en todos ellos nos apalancamos para desarrollar los entregables que se producen durante el proyecto, no solo en la fase de planeación, sino durante el ciclo de vida del proyecto. Lo que pasa es que estos, particularmente estos, ¿sí? Estas dos columnas, la columna de grupos de procesos de inicio y de planificación, serán las herramientas principales que utilicemos para lo que acabamos de ver, para el trabajo que hay que hacer a través de las fases uno, fase 2 y fase 3 o fases de planeación, y así poder obtener nuestras líneas base, nuestro plan para la dirección del proyecto y otras herramientas importantes en la gestión de proyectos, ¿sí? Es decir, que cierro esta sesión diciendo que gran parte de las herramientas que he señalado acá las veremos en módulos posteriores, sencillamente porque nos sirven, por ejemplo, para hacer una línea base de alcance. Por ejemplo, estos son prácticamente los procesos a seguir para desarrollar un documento de alcance o una línea base de alcance después, si se quiere. Esto para desarrollar una línea base de cronograma, esto para desarrollar una línea base de costo. Y por ejemplo, este, 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 planificar la gestión del alcance, planificar la gestión del cronograma, todos esos nos sirven para hacer un plan para la dirección del proyecto, que ya les conté que era. Entonces, al final,
todos los entregables que vamos a ver cómo se desarrollan de aquí en adelante, pues van a estar en su mayoría descritos o van a estar descritas las prácticas que deben ser utilizadas para obtenerlos aquí en esta matriz, en la matriz del PMBOK sexta edición. Con eso finalizamos. No olvidar, por favor, que comenten nuestros videos, que compartan, que hagan preguntas. Tratamos de tomarnos el tiempo de responderlas. Que tomen todo el curso de ser posible porque da un panorama importante. Yo dicto para muchas, he dictado el curso para varias universidades durante más de 10 años. Y creo que este contenido es incluso mejor, ¿sí? Y la gente le gusta mucho los cursos que dictamos. Los cursos pueden valer $1.000, $1.500. Entonces, ¿por qué no aprovechar esta ventaja? ¿Sí? ¿Por qué no aprovechar este curso gratuito para aprender lo que muchas otras personas o por lo que muchas otras personas están pagando? ¿Mm? Un gran saludo para todos y bueno, espero que sigamos en contacto.